Y nosotros pues saludamos y le damos la bienvenida una vez más a este segmento de salud mental con la doctora Milagro Sierra. Doctora, saludo, bienvenida y qué bueno que está con nosotros. Gracias, Víctor. Acabadita de bajarse del avión y está en contacto diario. Buenos días, amigos televidentes. Es un placer. Cada miércoles es una cita obligatoria con la salud mental y siento que es muy propicio que hablemos específicamente en este momento del miedo y la ansiedad al terminar la secundaria. Así es, doctora. Ya los adolescentes, ¿verdad?, que terminan ese periodo preuniversitario, pues comienzan entonces a apoderarse la ansiedad y el miedo de estos jovencitos. Y quisiéramos saber cuál es la razón, pero antes, doctora, de entrar en materia, quisiéramos que usted nos definiera, nos describiera realmente qué es la ansiedad y el miedo de manera individual. Mira, en muchas ocasiones nosotros lo tratamos como sinónimo porque el miedo y la ansiedad son básicamente niveles diferentes de una intranquilidad o disconfort que se genera por algo que yo proyecto que para el futuro será negativo. El miedo básicamente es la reacción negativa de angustia ante algo conocido que yo proyecto como negativo o como que va a tener un resultado negativo para mí. Pero también la ansiedad, a pesar de que se define igual, tiene un componente que ya es lo que le da la característica de trastorno. El miedo se maneja como una reacción normal, porque por ejemplo, tú le puedes tener miedo a las alturas y es normal que tú tengas el miedo porque realmente hay un peligro implícito en las alturas. En la ansiedad puede ser un pensamiento ilógico, simplemente producto de tu imaginación, y entonces no tiene que ser necesariamente un miedo específico que tenga un riesgo para ti, sino que simplemente tú reaccionas con angustia solo de pensar que podría venir un riesgo para ti, como por ejemplo un examen que tú dices me va a ir mal o me puede ir mal o me van a preguntar lo que yo no sé. Eso es ansiedad porque tú estás haciendo una presunción. Tú no tienes la realidad. Y yo siempre le pregunto a la gente que tiene ansiedad, ¿cómo sabes que va a pasar lo que tú estás pensando? O sea, estás ansioso por una cita en el consulado. ¿Cuál es el pensamiento? Creo que no me dan ahora la visa. ¿Y cuál es la posibilidad? Bueno, 50% de que te la den, 50% de que no. Entonces, ahí nosotros comenzamos a hacer, primero, lógica, segundo, consciente, el pensamiento de ansiedad, y luego comenzamos a cambiar el pensamiento que produce la ansiedad por un pensamiento mucho más funcional, que sería el que deberíamos tener, ir por el positivo. En esta etapa, por ejemplo, doctora, de estos jovencitos, adolescentes, que ya terminaron la parte preuniversitaria y van por más, ¿verdad? Entonces, estas emociones, tanto la ansiedad como el miedo, están invadiendo la mente de estos jóvenes. ¿A qué se debe, por ejemplo, ya a dar ese paso? ¿Voy por más? ¿Y por qué entonces me dejo invadir por esas dos emociones? Como un asunto de incertidumbre. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo entonces evadir, doctora, estas dos emociones que están invadiendo la mente de los jóvenes en esta etapa de su vida? Correcto, creo que justamente tiene que ver mucho con la etapa en la que está pasando. Recuerda realmente que cuando nosotros entrábamos de 7 años a la escuela, no teníamos que lidiar con el tema de que terminábamos el bachillerato en la adolescencia. Todo el mundo terminaba el bachillerato por encima de los 18 años. De forma que ya eso permitía una cierta madurez en tu mente y sobre todo de una u otra manera te da unos años extra que permiten ir soltando la inseguridad. Todos sabemos que la palabra adolescencia viene de adolecer, que quiere decir falta de. Entonces, una de las cosas que más le falta al adolescente es la estabilidad en sus decisiones y la madurez para tomar una decisión. En el caso de un adolescente que termine el bachillerato, es como terminé la secundaria y ahora voy a la universidad. Pero es como que le dijeran en ese momento, mira, tienes que casarte. Estamos eligiendo algo que va a ser para toda la vida y que la gente sabe que conlleva algún tipo de resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que se interpone entonces la angustia por el resultado, se comienzan a ver los obstáculos y se comienza a ver la montaña como desde la base. O
sea, yo estoy parado frente a una gran montaña que sería mi carrera universitaria y yo no veo la cima, yo lo que veo es la base y el trayecto que tengo que hacer. Entonces, es justamente ese tipo de pensamiento de que estoy ante una situación muy grande, que yo no tengo certeza de que va a tener un buen resultado y sobre todo comienzan las presunciones, comienzan los y sí. Y yo siempre que estoy trabajando algún tipo de creencias y escucho que la gente dice, ah, y si tal cosa, y si no me dan trabajo, y si no soy tan bueno como mi papá, y si cuando yo me gradúe no me va bien. Entonces todas esas y sí son las que dan miedo. Entonces, doctora, ¿es normal que eso pase en esa etapa o realmente se puede evitar que estas emociones invadan la mente de ese joven en ese momento? No es normal y no podemos normalizarlo. Sí se puede O sea, evitar ok. porque la idea es que las dudas podrían estar y podrían estar como una forma de gestionar la decisión más adecuada. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tengo la duda y me quedo en la duda, no acciono. O sí acciono, sí voy a la universidad, pero voy cargado de angustia. Entonces comienza a ser el proceso como difícil. Y en el primer obstáculo, el joven comienza a pensar, yo no doy para esto. Y tú comienzas a mirar, por ejemplo, cambios de carrera. En el ciclo básico comencé a cursar algunas materias y se supone que yo voy a tener una carrera que está ligada a la matemática. No me fue tan bien en matemática en ciclo básico y yo comencé a pensar, yo no voy a poder hacer esta carrera porque si hay que bregar con números y yo me fue mal en matemática, yo voy a... Entonces, ante el primer obstáculo, la intención es devolverme, salirme. Entonces, nosotros tenemos que acompañar con mucha frecuencia a jóvenes que han cambiado de varias carreras. A las primeras, los padres lo ven como normal, porque obviamente mucha gente entra al ciclo básico y se define después que hace esos 2 primeros semestres, o simplemente, por ejemplo, en las carreras que tienen que ver con ciencia de la salud, tú podrías entrar a estudiar medicina y adentro tú dices, no, mira, lo mío es la psicología, o lo mío es la odontología, y tú moverte a una de la misma ciencia de la salud y te quedas como con el mismo pensum de inicio y no pierdes tanto. Pero cuando un estudiante viene y te dice, mira, yo estaba en medicina y me fui a arquitectura, y de arquitectura ahora me quiero ir a derecho, y ya yo de derecho yo siento que lo que voy a hacer es, qué sé yo, voy a estudiar para ser maestro. Tú comienzas a pensar, okay, aquí está pasando algo, porque no puede ser que tú tengas que ir a las facultades e irla descartando desde adentro, debería ser desde afuera. O sea, nosotros deberíamos tomar a ese jovencito en la secundaria y preguntarle, ¿qué te gusta? Ahí voy, esa era mi siguiente pregunta. Otra, ¿qué hacer? ¿Cómo evitar que ese joven, que mi hijo, que su hijo, impacte de manera negativa esas 2 emociones, que es la ansiedad y el miedo, para evitar que lo pueda seguirse desarrollando? Pues imagino que hoy día es menos difícil lograrlo, porque son tantas las opciones que hay, que eso te da la facilidad de tú impedir que esas emociones invadan la mente de tus hijos. Así es. Mira, la pregunta básica, vital, es ¿qué tú quieres? Para que el chico se olvide de las expectativas de los padres, de lo que dice la sociedad, de las creencias que hay con esa profesión, de ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Porque mira, Víctor, la motivación interna viene de algo que es significativo para ti, no para otros. Las metas, y eso lo hemos dicho varias veces en este escenario, no son metas colectivas. O sea, lo que para mí es importante necesariamente no tiene que ser importante para un hermano o para un hijo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que permitir que fluya en el adolescente? Número 1, lo que él piensa que es bueno para él, porque lo siente así. O sea, lo que yo quisiera es, todos cuando estábamos pequeños, que no habíamos escuchado nada de obstáculos ni dificultades, teníamos una profesión y decíamos que íbamos a ser astronautas, que íbamos a ser pilotos, que íbamos a ser médicos. ¿Por qué? Porque no veíamos de las profesiones quizás el impacto del sacrificio, de las situaciones negativas, y como niños, que tenemos menos miedo que como adultos, teníamos esa capacidad de soñar. La mayoría de gente no estudió la carrera que dijo de inicio que iba a estudiar en la niñez porque se asustó, porque comenzó a sentir que no podía quizás con tanto
o se fue llenado de creencias negativas, que es una de las cosas que la gente te las pasa. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan cómo es la vida de médico, yo le digo que es una carrera muy maravillosa, que es una carrera que te permite sentir la satisfacción de tú saber que lo que tú haces es importante en la vida. Y si te gusta, tú vas a vivir como todo el tiempo enamorado de tu carrera. No va a haber lo negativo, aunque sí lo tiene. Pero la idea es que mucha gente comienza a hablarle de los sacrificios, de los trasnochos, de que la gente te llama a medianoche, de que la persona te invade en tu privacidad, y eso genera entonces un malestar. Pero eso es parte de Pues eso es gaje del oficio. Sí. Entonces, primero preguntarle qué tú quieres, segundo, identificar los obstáculos. Si te dicen, que yo no soy buena en lectura, bueno, vamos a entrenarte, vamos a ponerte a leer desde ahora, básicamente todos los días 10 minutos para que tú tengas ese hábito ya cubierto. También, aparte de nosotros quitar los obstáculos, hay que trabajar las creencias. Que yo creo que no puedo hacer tal cosa, o que yo creo que mi familia quiere que yo estudie tal cosa, o es que mi papá es médico y se supone que yo debo estudiar medicina. Otra cosa es preguntarle al joven, ¿realmente tú quieres en este momento ir a la universidad? Porque hay un tema importante. Por ejemplo, hay un tema de familia donde lo que se espera por cultura es que el joven automáticamente termine la secundaria, vaya a la universidad. Pero el chico le está diciendo a los padres, yo no sé qué voy a estudiar, yo no estoy definido, pero hay que ir. Y le dicen, no, tú te inscribes y en el camino te define. Y suelen inscribirlo en la facultad que el padre cree que tiene mayor habilidad. Entonces resulta que cuando el chico comienza a mirar, se da cuenta de que no le gusta la carrera, de que la eligió quizás por no contradecir a sus padres o por no tener nada en la cabeza claro y entró a esa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que definir en ese momento también? ¿Qué es lo que no te gusta? Hay preguntas que yo hago como para abrir esas posibilidades. Y una pregunta importante es, ¿qué es lo que tú no harías ni porque te paguen muy bien en la vida? Y eso te descarta cosas que tú no harías. Otra pregunta que es muy buena hacerle a los chicos es, si tú no tuvieras la posibilidad de fracasar, si tuvieras todas las posibilidades de tener éxito, ¿qué profesión elegirías? Porque cuando tú le quitas los obstáculos y se ve lo bonito, entonces fluye lo que realmente las personas quieren. Los tests psicológicos son importantes, pero la motivación de tu pasión, de lo que a ti te gusta en la vida, para lo que tú tienes talento, es la carrera ideal. Lo que pasa es que hay que descubrir a temprana edad, o si no, hay que sentarse con el chico y mirar cuáles son tus dones, cuáles son tus zonas fuertes, porque de esas zonas fuertes que tú tienes es que posiblemente tú vas a tener una profesión que sea exitosa. Está hablando la profesional, la que tiene la capacidad para orientar a ese chico, como dice la doctora Milagros Sierra. Ahora, doctora, finalmente, ¿cómo podemos nosotros como padres adelantarnos, a ayudar a nuestros hijos, no dejar que la ansiedad y el miedo lo invadan? O sea, ¿cómo podemos hacer adelantarnos a evitar que sean invadidos por esas dos emociones, como es la ansiedad, que son sinónimos, y el miedo, antes de llegar, por ejemplo, a buscar esa orientación donde la doctora o al profesional del área? Número uno, conocer tu hijo, saber cuáles son sus fortalezas. Nosotros sabemos que en este momento a los chicos se les coloca en muchas actividades extracurriculares. Los padres quieren que los chicos manejen 2 idiomas, que sean buenos en lo que tiene que ver con la parte de la tecnología, que manejen mucha información, pero al final nosotros sabemos que los chicos tienen un fuerte y tú conoces ese don de tu hijo, tú conoces esa facilidad que tiene. Lo otro es recordar que no se vive un sueño a través de un hijo, que no es la carrera que yo quise estudiar, ni lo que yo quise hacer en la vida, que no tuve la oportunidad de hacerlo y ahora yo quiero ver ese sueño cristalizado en mi hijo. Deben permitirle que su hijo tenga su propio sueño y en ese mismo orden preguntarle cuál es tu sueño en la vida. ¿Dónde te ves en 20 años? ¿Qué es lo que tú quisieras hacer cuando ya seas independiente? ¿En qué te quieres ganar la vida? Porque la idea es, y a mí no me gusta la frase ganar la vida, porque la vida viene ganada desde que nacimos. Pues claro. La vida no se nos fue dada de manera gratuita. Yo lo que digo es... O sea, no hemos ganado nada. No hemos ganado nada, nos la regalaron. Pero la idea es que tú vas a hacer en esta vida que sea algo que tú disfrutes
que te haga sentir bien y que te sirva para vivir bien de eso. O sea, cuando conjugamos esas tres cosas, sobre todo lo que tiene que ver en mucho es que algo le guste al joven, que eso sea algo que lo mueva positivamente a hacer sacrificios, porque al final sabemos que una carrera universitaria va a implicar sacrificios y que una vida profesional tiene sus sacrificios. Entonces, si no te importa levantarte temprano, si no te importa pasarte largas horas litigando en un tribunal, o sea, imagínatelo, proyéctalo, llévalo a un oficio X o Y, permite, y una de las cosas que se hacen es ese día de trabajo con papá o con mamá, permite que ellos vean desde adentro qué se hace en cada profesión, y si no están definidos, yo sugiero que se le dé tiempo a los jóvenes, que se le permita madurar un poco las ideas, que lo coloque en un proyecto técnico de eso que él dice que va a hacer su profesión y que pruebe a ver cómo se siente. Y si eso le sigue dando la sintonía de que realmente esto es lo que quiero, entonces el camino es por ahí. Pero lo más importante es lo que tú sientes interiormente, sobre todo, incluso hay chicos que me dicen, cuando me están dando algunas materias X, yo tengo que salirme del salón porque yo no me gusta ni siquiera escuchar eso. Entonces eso te dice a ti que esa no es la carrera. Y los padres que permitan que sus hijos tomen decisiones y que si se equivocan, ellos la tengan que enmendar, no que el padre diga, no, tú la vas a terminar porque tú la comenzaste. O sea, eso realmente es tirar Pero dinero. sí ser una palanca de apoyo para ayudarlo a tomar esa decisión. Por supuesto, y no es que vamos a tirar el dinero a la basura haciendo lo que se gradúen de una profesión que no quiera, pero por ejemplo me han llegado personas con estas dudas, con 8 o 9 semestres de una carrera, y mi recomendación siempre será, termina esa carrera y vamos a ver después cuál es tu pasión en la vida y vamos a ejercerla. Así es, doctora. Pues gracias una vez más por compartir con nosotros este importante segmento de salud mental aquí en Contacto Diario, hoy con este tema ansiedad y miedo. Gracias, doctora, por compartir. Gracias a ustedes, y de verdad que ya me hacía falta venir un miércoles para acá. Bueno, usted sabe que la familia está primero, ¿eh? Hace falta, sí. Gracias, doctora. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.